Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Protocolo en los estudios de Radio Menta en nuestra sección de entrevistas. Qué lindo que es volver a las entrevistas personalizadas de noche. Leo, ¿cómo estás? Bien, volvimos a la noche. Volvimos de nuevo, a la noche. Sí. Aparte una noche muy especial porque juega Argentina. También. Sí. En un rato nada más, así que también vamos a estar expectantes. Aunque gracias a los chicos que van a estar mirando el partido, nosotros vamos a estar trabajando y hablando sobre lo que nos gusta, que tiene que ver con la política, ¿no? Esta situación nacional, un contexto que es transversal y como no vivimos en una isla, Formosa también sufre el cimbronazo de las medidas nacionales. Y para hablar sobre todo esto está con nosotros y le damos la bienvenida, doctora Cecilia Guardia Mendonca. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias Marina, un gusto, Leo, conocerte. Bueno, gracias a todos y a Manuel también por la invitación y por siempre recibirme acá. Tan feliz vengo acá porque me siento muy cómoda. Me alegro, esa es la idea. Lo que no nos deja muy feliz es el contexto nacional, ¿no?, en el que vivimos desde diciembre del año pasado, con con la asunción del gobierno de Javier Milei, este decreto 7023, este DNU que sigue vigente, que planteó la desregulación de la economía argentina, que implicó también después la paralización de la obra pública, todas las consecuencias de esto en las provincias. El incremento de las tarifas. También. Sobre todo las tarifas las estamos viendo ahora. Sí. Las estamos viendo mes a mes, este incremento donde se han eliminado los subsidios, se han eliminado todo lo que sean los beneficios, sobre todo para los usuarios de más bajos recursos. También se han eliminado los topes, se ha incrementado fundamentalmente en un 300% en un primer incremento, y los incrementos continúan. Sí. Y todavía no hemos vivido lo que es nuestro típico verano. Y aparte, también hablando de la cuestión de la energía eléctrica, sabemos ya, porque lo han anunciado, vamos a tener cortes programados a nivel en verano en todo el país. Nosotros vivimos en una zona con calores que son extremos, con temperaturas muy elevadas, y la verdad que nos acongoja pensar en nosotros formoseños en ese contexto, ¿no?, en lo que nos puede pasar ahí. Y las tarifas siguen subiendo. Ellos decían... las tarifas tienen que ajustarse porque si no, no se puede invertir, pero en definitiva las tarifas se ajustaron, pero no hubo inversión para poder subsanar este inconveniente. No hubo inversión. Vemos claramente que continuó la inflación. Tuvimos el primer mes del año, el mes de enero, con más de 20% de inflación. Vimos como mes a mes esta inflación nos llevó a una interanual elevadísima. Esto también conlleva también a una recesión que ha afectado no solamente, como bueno ya dijiste recién, Marina, se vio afectado lo que es en todo el país el tema de la obra pública, la paralización de la obra pública, y acá en particular en la provincia de Formosa afectó a lo que es a más de 8.000 familias que eran empleados de las empresas que trabajaban en la obra pública en forma directa. En blanco. En blanco, y acá directo. ¿Por qué? Porque también tenés un círculo de la cantidad de cosas que de proveedores, de aquellos que tercerizaban, los corralones, las empresas que vendían los materiales de construcción, que alquilaban las máquinas. Exactamente, esas empresas que tenían empleados en los mostradores porque vendían los materiales de construcción, las pinturas, todo lo que conlleva a cualquier tipo de obra, también sufrió el impacto de este recorte en la obra pública, esta neutralización de cientos de obras. Vamos al caso de nuestra autopista de la Ruta Nacional número 11, que está inconclusa, la primera etapa se llegó a terminar. Cuando asumió el expresidente Macri, se neutralizó esa obra. Gracias a la gestión que realizó el señor gobernador, se pudo concluir la primera etapa, que es la etapa que conocemos hasta Tatané, pero fundamentalmente la etapa que va de Tatané hasta el límite con el Bermejo es la etapa que aún no se ha concluido. Esa obra nuevamente se ha neutralizado como cantidad de obras que el gobierno nacional financiaba porque son obras estratégicas para la provincia. Los acueductos es fundamental el manejo del agua, sobre todo hoy que tenemos un clima tan variante, tan atípico, donde tenemos un periodo muy grande de sequías. Sabemos que venimos con déficit hídrico de hace varios años.
donde estos fenómenos climáticos, y esto es importante, esto es muy importante, trabajarlo y tener sobre todo en mente nosotros, las personas que hoy estamos, los adultos que estamos a cargo y que llegamos de determinadas actividades de responsabilidad, ver la cuestión climática con responsabilidad, porque esto va a afectar no solo nuestra vida, sino la vida de las generaciones futuras. Claro. Y sobre todo, fundamentalmente, el manejo de un recurso indispensable para la vida como es el agua. Uh-huh. Es por eso que el gobernador, con esta visión estratégica que siempre lo caracteriza, prevé en este proyecto, este pedido de donde se convoca a una reforma constitucional, también prevé la declaración de causas provinciales a los acueductos. Causas provinciales porque es fundamental para el desarrollo de la vida humana, para el desarrollo de lo que es la agricultura, claro, tanto lo que sea la ganadería como la propia agricultura. Ambos necesitan el manejo y sobre todo el recurso, claro, el recurso del agua, el recurso fundamental. ¿Qué hubiéramos hecho si nosotros, muchas gracias, si no tendríamos lo que fue todas las obras producto del proyecto Pantalón, los canales 28, que claro, se hacen con respecto a el manejo y la distribución de lo que es el agua del bañado de la Estrella? Debemos claro, recordar que el agua del bañado de la Estrella garantiza hoy el consumo de agua a gran cantidad de pueblos. Este fin de semana nos vamos a Palo Santo. Sí, Palo Santo y las Colonias. Sí. Palo Santo, bueno, Potrero Norte, que está muy cerquita de Palo Santo. Ahí nada más. Sí. Ahí nada más, están a kilómetros, a 20, 25 kilómetros está de Palo Santo sobre la 23. Pero fundamentalmente acá voy a pararme a resaltar, sobre todo porque es una zona que conozco, porque la viví de chica. La necesidad del manejo del recurso hídrico es fundamental. Hoy Palo Santo tiene reservorios de agua y puede abastecer al consumo de agua de todo lo que es el pueblo de la población de Palo Santo. Idéntico caso cuando vemos los canales, si ustedes van por la ruta y nos permiten hacer este viaje imaginario, vamos a subirnos claro, en el vehículo, vamos por la ruta, venimos y vemos cómo los pueblos están siendo alimentados. Cada uno de estos pueblos que eran a la vera de la ruta están siendo alimentados por el agua, nada más y nada menos del bañado La Estrella. Claro. Pero todo esto se hace producto de la planificación y de las obras estratégicas y vitales que se hicieron durante años, y te lo digo años porque te lo puedo decir con conocimiento de causa, años en la provincia, producto de la gestión que realizó el gobernador. Ahora, estamos hablando también de algo que es fundamental, las rutas, vos las estás mencionando sí, muchísimo, que son importantes. Sí. Cuando vos dejás una ruta inconclusa, uh-huh, los cimientos se deterioran, ¿no? Sí. Se contaminan, y entonces va a ser mucho más oneroso para el Estado tener que reactivar esta obra. Va a ser mucho más complicado, hablando de la autopista, dejarla paralizada así. Se contaminan los cimientos y después ya no sirve. Y además se pone en riesgo la vida de las personas que circulan. Y no se tiene en cuenta esto. Y no solo pasa acá, pasa en toda la obra pública vial, que es conectividad, que es la posibilidad de trasladar productos, no solo personas, todo el país. Por supuesto, la obra pública nos atraviesa en todo, nos atraviesa fundamentalmente. Vos estás hablando de la ruta. La ruta, justamente, y vuelvo al caso porque en 2 días estamos ahí en la localidad. 81. Fundamentalmente está el gobernador y todo el equipo de trabajo, uh-huh, y están todos los compañeros ya trabajando y poniéndole todo el empeño a que se ponen cada uno de los operativos. Pero para salirnos un poquito de la visión de solamente Capital, porque en Capital claro, podemos hablar del puente sobrelevado, sí, podemos hablar de la autopista, podemos hablar de cientos de obras. Pero en el caso, por ejemplo, de esta zona de Palo Santo, la ruta 23 de lo que va de Palo Santo a Bañadero, se finalizó la obra. De lo que es Palo Santo a Belgrano, es una obra que lamentablemente en 2 oportunidades ya ha sido paralizada. ¿Y cuál es el costo? Es muchísimo claro, más el costo para reactivar y refinanciar una obra que empezarla de cero.
porque tenés que volver los terraplenes, la tierra, volver a hacer todo el acondicionamiento, volver a hacer todo lo que es, y acá soy ignorante, lo puedo decir solamente por lo que veo, todo lo que es dejar plano la superficie de la ruta, después cuando se tira la cal y cada una de las capas de asfalto que lleva una ruta. El costo de reactivar una obra es mucho más grande que a veces que empezarla de cero. Y esas obras son vidas. Claro. Son vidas. ¿Por qué? Porque te digo... Evitó un montón de accidentes, por ejemplo. Pero no un montón de autovía. accidentes. Vamos a el caso de una mujer embarazada que está a punto de parir y que tiene que ir de urgencia a un centro, a un hospital, que tiene que ir a un hospital, que tiene que ir a un centro de salud. Claro. Porque ocurre, porque son vías, porque no te manda una carta de documento, vos Marina, o sea, no te manda una carta de documento a la criatura, mañana llego, no. Claro. En esas situaciones donde es una o más vidas, vos tenés que tener una rápida salida para llegar a un lugar de un centro de atención. Entonces, eso es salvar vidas. Sí. Los accidentes de tránsito, la prevención de los accidentes de tránsito. Veíamos acá la postergación que realizó el gobierno del expresidente Mauricio Macri con respecto al tema del puente sobrelevado que está emplanado en la parte de lo que es la circunvalación y la avenida Néstor Kirchner. ¿Cuántas vidas se perdieron? Muchísimas. ¿Cuántas familias perdieron a su papá, a su mamá, en ese cruce a su tan hermano? complicado, por Dios, no estamos hablando, o sea, el dinero se pierde o se gana. La vida hay una sola. Claro, totalmente. Aparte, y para muchas cosas vos tenés reemplazo. No tenés reemplazo cuando perdés un hijo, no tenés reemplazo cuando perdés un padre, una madre, un esposo, una esposa. Entonces, yo creo que eso fundamentalmente es humanidad y es sentirse que somos personas y tenemos que ser valoradas y ser escuchadas por... No bueno, pero esa es una visión humanista, ¿no? O sea, empática, no economicista y solamente de un documento de Excel donde somos un número, que es como se maneja el gobierno nacional. Sí, ¿no? Pero somos peronistas. Claro, no es esa. Claro, es peronista y todos somos parte de un movimiento nacional socialista donde el hombre de carne y hueso y la hombre y mujer, me refiero a eso, son centro de las políticas públicas. Bueno, justamente el otro día el presidente hacía un chiste referido a la obra pública, diciendo que ahora ya no hay más obra pública porque se cortó de cuajo, y no se piensa, hablabas recién de las 8.000 personas, por ejemplo, que se quedaron sin trabajo a raíz del corte de la obra pública, de toda la gente también víctima de esta recesión, que han perdido sus trabajos, de gente que han despedido, inclusive también que estaban trabajando en el Estado. ¿A dónde va esa gente? Porque por la situación económica y justamente por la recesión, no es que hay muchas salidas. Y el privado no es que contrata, aunque ellos digan que el empleo está repuntando, el privado está ajustado también. El mercado mismo está recesivo, Marina. O sea, así como decíamos, es toda una cadena donde no es que... el presidente nacional hablaba de terminar con la casta. Yo no he visto que haya terminado absolutamente. Se rodeó de casta. Se rodeó y los únicos beneficiarios en todo esto fueron los grandes grupos económicos, los grandes negocios que se realizan y fundamentalmente acá la variable de ajuste fue el laburante. Fue el laburante que todos los días sale a ganarse el pan para mantener a sus hijos con dignidad. Mientras que toda la cuestión económica, además, es una visión totalmente contraria a la nuestra con respecto a cuál es la función o el rol fundamental del Estado. El gobierno nacional considera que el Estado no debe intervenir en determinadas cuestiones, no debe intervenir en cuestiones que son esenciales y que son fundamentales para una vida en comunidad. Fundamentalmente debe intervenir en proteger a los más vulnerables, debe intervenir en proteger a aquellos que se encuentran en algunas situaciones de vulnerabilidad, de discriminación, la salud, a las mujeres, la educación. a la salud, la educación. Hay que priorizar la educación. Hubo recortes en las universidades públicas. Sí. A ver, yo por lo menos soy profesional gracias a una universidad pública. Sí, claro.
Yo soy abogada gracias a una universidad pública que me dio la posibilidad de tener este título. Pero fundamentalmente, así como yo, hay cientos de personas. Claro. Y acá vuelvo a resaltar acá no solamente eso, sino también la necesidad también de las mujeres de hacer resaltar esto. Porque las matrículas, por ejemplo, escolares de la provincia de Formosa, no quiero mentirte, pero creo que el 52% de la matrícula escolar está integrada por niñas. Uh-huh. Niñas que, así como yo, Dios quiera que tengan la posibilidad del día de mañana de ser profesionales y desempeñarse en lo que a uno le gusta. Ahora, vos marcabas esto, nosotros somos pertenecientes al Movimiento Nacional y Popular, ¿no? Sí. El Movimiento Nacional Justicialista, que tiene sus raíces, que pone justamente en los derechos humanos, en esta visión empática hacia el otro, en el ser humano de carne y hueso como centro de la gestión pública. Como eje de todas las políticas públicas. Exactamente. Pero vemos que si bien en Formosa tenemos una ley que protege a las comunidades originarias, que le reconoce sus derechos como pueblos preexistentes, pero nos sorprendimos estas semanas con la determinación del gobierno nacional de votar en la ONU en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora en contra de los derechos de la protección de las mujeres y de las niñas que son víctimas de violencia. Es decir, va en contra de la corriente que históricamente la Argentina siempre acompañó. ¿Cómo nos deja como país ahora cuando la cabeza del gobierno nacional le dice no a cuestiones que son humanitarias, que son de derecho y que obviamente son un requerimiento de los sectores más vulnerables, las comunidades originarias, en este caso, y las mujeres y niñas víctimas de violencia? Mira, yo creo que el pueblo argentino siempre está muy esclarecido y la voluntad del soberano siempre es necesaria respetarla. Por eso tenemos estos jóvenes, porque son jóvenes, 40 años de democracia, porque para un país son nada, claro. Más de 40 años de democracia es nada. Yo tuve la suerte de vivir en esta democracia la mayor parte de mi vida. Yo tengo 44 años. Pero fundamentalmente yo creo que esto hace un despertar a la comunidad. Porque naturalizamos, creo que lo hablo en muchos sentidos, que era natural en nuestro país tener esta universidad pública, tener estos derechos desde el momento en que la mujer empieza la concepción de un niño, hasta los primeros 1000 días del niño, el Estado está presente. Después, cuando es fundamental esos primeros 1000 días para cualquier ser humano que está en su inicio de gestación, es fundamental hasta llegar a los 2 años, el acompañamiento, las vacunas, la alimentación, todo lo que conlleva esos controles médicos y todo eso es fundamental, y ahí está el Estado presente. Las comunidades aborígenes, sabemos que tenemos la ley integral de protección del aborigen acá, que la sancionó Flor Bogado. Sí. La sancionó Flor Bogado. Entonces, años en los cuales se les lleva reconocimiento, y fue pionera a nivel nacional. Eso es indudable, que la provincia de Formosa fue pionera en el respeto y sobre todo en la convivencia. Por eso somos multiétnico y pluricultural, tal como nos reza nuestra Constitución provincial. Fue pionero en el reconocimiento sobre todo de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, donde tenemos estas 3 etnias. Hace muy poquito, el mes pasado, justamente estuvieron participando, y cuán grande es su participación, que hasta ellos tienen la posibilidad de elegir sus representantes en lo que es el ICA, el Instituto de Comunidades Aborígenes. Creo que fue el 27 de octubre, si no me equivoco, las elecciones del ICA. Y cuán importante es escuchar a todos, que todos tengamos voz. Las mujeres, las comunidades de LGTBI+, todos tenemos voz. Y naturalizamos estos derechos. Naturalizamos porque eran normales, eran comunes. Era común para mí, por ejemplo, poder terminar el colegio y irme a la universidad. Posibilidad que no la tuvo mi mamá. Posiblemente. Y mi mamá ni siquiera pudo ir a la secundaria en el pueblo donde vivía.
que era Porque justamente, no había. Claro. no había, que es el pueblo de Potrero Norte. Claro. Mi mamá no pudo Y ir a ahora la tenemos secundaria. escuelas en... Y ahora vamos Sí. a ir por una ruta pavimentada con electricidad a Claro. encontrarnos con escuelas primarias y secundarias. Claro. Y esa oportunidad nosotros, nuestra generación, la No, naturalizó. Claro. El presidente el otro día compartió un gráfico. Sí. Déjame concluir con esto. Sí. Entonces, perdón, Leo, déjame Sí. concluir con esto. Entonces creo que el pueblo argentino el año que viene va a tener esta enorme responsabilidad. Vamos a tener esta enorme responsabilidad. Y también creo que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en la organización de pequeños parte del Estado tenemos que reflexionar todos juntos y llamarnos a una gran llamada de atención. ¿Cuáles son los derechos que yo quiero seguir perdiendo? Porque puede venir un ciudadano como este presidente que tenemos ahora, Ujú. que de un plumazo me puede sacar la universidad pública. Claro. De un plumazo puede sacarle los derechos a las mujeres, puede sacarle los derechos a las comunidades originarias. Entonces creo que es un llamado a la comunidad entera, una interpelación que nos hace. No, tenemos que tener voz y voto para ir el año que viene a las urnas y decir hasta acá queremos que nos saquen derechos. No más. No Obvio. más. Bueno, muy Sí. importante eso, justamente porque ya estamos cerrando este 2024 y va a ser muy convulsionado el año que viene en todo el país y aquí también porque tendremos elecciones y además está, ¿no? Estamos expectantes de la convocatoria para la elección de convencionales Convencional, constituyentes. claro. Sí, por supuesto. Bueno, el año que viene va a ser un año Otra vez atípico, ¿no? Para nosotros que, bueno, a mí particularmente me apasiona la política, pero sobre todo la militancia. La militancia es la esencia, creo que nos lleva a cada uno, es nuestra pasión. Así que a mí me gusta mucho el salir al barrio, hablar con la gente, estar ahí en donde está la gente. Entonces, para nosotros los años electorales son, sin lugar a dudas, tienen un condimento y una alegría que nos permite solamente, aquel que lo hace con pasión te lo puede explicar y te Claro. lo puede decir, así que, pero sin lugar a dudas va a ser un año muy, muy, muy decisivo, creo, porque no es solamente que se renuevan las cámaras, tanto estas elecciones intermedias son elecciones de renovación de cámaras Ujú. y tanto de cámaras con representantes nacionales como los representantes provinciales. A eso se agrega también que vamos a tener un año, bueno, ya está el cronograma con respecto al tema de Clorinda. De Clorinda, claro. Clorinda, Sí. Clorinda, En abril la ciudad tienen que- Clorinda, que tienen que tienen que ir a elegir elecciones a elegir a su quién va a ser el intendente, sí. sucesor de Manuel. Así que va a ser un año interesante en términos políticos, interesante sobre todo para la comunidad. Y sin lugar a dudas, esta convocatoria para reformar la Constitución, que el gobernador tiene un año exactamente para hacer esta convocatoria, así que bueno, en transcurso de este tiempo sabremos cuándo lo haremos, pero seguramente el pueblo formoseño esclarecido y agradecido siempre sabrá elegir sus representantes. Y acá voy a hacer un paréntesis, y acá sí voy a hacer algo de género con respecto a esta convocatoria. Sí. En la primera convocatoria de reforma constitucional en el 91, si no me equivoco, Ujú. había tan solo 4 mujeres en la convención constituyente. En la convención del 2003 había 8. Esta convención constituyente va a tener paridad de género por primera vez. Y qué importante que es, porque esta Por visión supuesto. que la tenés vos como mujer, como mamá, como abuela, qué orgullosa me contaste, que por cierto no parece abuela. Como es esta visión que tenemos las mujeres, por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, porque a las mujeres... Nos cuesta más todo, ¿no? Sí, yo creo que hay sectores y lugares donde cuesta más a las mujeres ganarse su lugar. Sí. Cuesta más ganarse y es necesario
mimarnos y sobre todo que haya mucha empatía entre reconocernos entre nosotros, reconocernos, sí, admirarnos, sí, cuidarnos y bueno, y ahí me planto la mujer en la política y toda su representatividad y sobre todo la necesidad que tiene la comunidad de que existan esta visión de género, que es fundamental porque somos una comunidad organizada donde tenemos tanto hombres como mujeres que día a día tratan de que esta provincia, que esta nación crezca y que seamos una comunidad de bien. Me parece a mí que eso es lo que importa. Yo soy mamá de un niño y de una niña, así que todo el tiempo estoy tratando de equilibrar esa cuestión. ¿Cómo se encara una campaña, digamos, de esta naturaleza, teniendo en cuenta el contexto y la sensibilidad y el humor social? Bueno, eso tendríamos que preguntarle, no sé, al jefe de campaña. Me encantaría responderte, pero es una pregunta que no me siento capacitado a estar a la altura de las circunstancias. En el trato con la gente, tengo un trabajo nada, de militancia, ¿no? En un trabajo de dirigencial o jefe de... Claro, pero al militar y estar en el territorio con la gente, en el contacto barrio... con la gente. El contacto con la gente siempre es muy, pero muy bueno. Y eso yo lo voy a resaltar sobre todo porque llevo varios años en la función pública y yo particularmente tengo un contacto natural y muy bueno con toda la gente en la comunidad formoseña, cuando me voy al supermercado, cuando me voy a la farmacia, cuando me voy a la verdulería, cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela, cuando voy a... No como el presidente que no sabe cuánto sale un litro de leche, un kilo de carne. Lamentablemente es mi realidad, ¿no? me obliga a ir a la carnicería, claro. Me obliga a ir a la verdulería, y eso es muy bueno porque habla de la comunidad formoseña, claro. Habla de la comunidad formoseña y el respeto y de la paz y de la armonía con la que se vive acá. Porque no es fácil vivir en una comunidad donde nos permite movernos con esta naturalidad y convivir. Yo lo que resalto es que año a año no solamente en años electorales, porque te mentiría si te diría que solamente en años electorales la gente o el formoseño nos abre las puertas de las casas, porque estamos constantemente ahí y el gobernador está presente. Yo te puedo asegurar que cada una de las cosas o pedidos o lo que fuera que llegan mediante notas o cartas al gobernador, personalmente las atiende. Personalmente las atiende y personalmente se ocupa. Y eso habla de la grandeza de un conductor. Claro. Y eso habla de la grandeza de un ser humano, porque donde hay una necesidad, es un derecho. Lo cual Milei dijo... No, que no. Y eso te puedo decir que ocurre a diario, sobre todo con una persona que... Y todo el equipo de trabajo del gobernador, todo el equipo de trabajo, y me refiero a todo, porque en esta comunidad organizada también, por ejemplo, el domingo, además de que va a ser el día de la militancia y todo lo demás, es el día de la policía. Y la policía, cómo se integra a esta comunidad organizada, es increíble. Claro. Es increíble, somos parte de toda una comunidad pacífica sobre todo. Algo que también me preocupa mucho, porque el mes de diciembre es un mes muy conflictivo históricamente para la Argentina. Siempre lo decimos. Tenemos la triste experiencia de las vidas que se llevó la crisis del 2001, sí, que fue muy dolorosa, desde lo económico, lo que se vivió y la pérdida de vidas humanas. Pero el humor social hoy, con el hecho de que las familias no puedan llegar ni al 15 de cada mes, con todo lo que sube, aunque el gobierno diga que baja la inflación y que terminó la recesión, pero bueno, no es lo que la gente palpa en el supermercado ni en la calle. ¿Qué puede llegar a pasar en esta Argentina convulsionada de crisis política, social y económica en este mes de diciembre? Mira, el recuerdo del 2001 lo tenemos algunas generaciones. En mi caso, yo estaba justo en la universidad y fue un fin de año, un diciembre tormentoso, turbulento. Justo me encontró acá en casa, gracias a Dios.
pero creo que nos dejó muchas enseñanzas, pero hay generaciones que ya no lo recuerdan, Claro. que no lo conocen. Y ahí vuelvo a resaltar la necesidad de que estas generaciones, porque este presidente ganó una elección con esto, Sí. ganó una elección con este Con las aparatito, redes con este sociales, aparatito. sí. Haciendo una campaña en Twitter, Haciendo en TikTok. campaña en Twitter. ¿Cuántas cuadras caminó? ¿Cuántas provincias visitó? ¿Vos lo viste alguna vez No, a Milei? ¿Cuántas? Entonces, ganó una elección con esto. Sí. Entonces, hay generaciones ya que no recuerdan, no conocen, no es que no recuerdan, no conocen este 2001, no lo vivieron, o eran muy pequeños. Y vuelvo a señalarte la necesidad de recordar permanentemente el punto de partida, de dónde salimos, de dónde partimos en estos 40 años de joven democracia. Entonces, el pueblo argentino creo que siempre es un pueblo pacífico, pero el escenario no es muy favorable. El año pasado pagamos la luz un monto y hoy pagamos 4 veces más ese monto. Y yo camino y escucho que la gente dice, no, ahora ya no prendo la tele, no, ahora ya no prendo el aire. Y pasó a ser bienes de lujo, Claro. determinadas cosas. Prender la tele, Claro. un bien de lujo. O sea, ¿qué vamos a pasar a tener un Le bien de tuve lujo? que dar de baja el cable, te dicen. Le tuve Sí, que dar porque- de baja el cable, le tuve que dar de baja el cable, se suprimen gastos, cuáles son los gustos y cuáles son no los gustos. Y lo está golpeando a todas las clases sociales. Sí. Le está golpeando a las personas más vulnerables, la clase media está sostenida, la clase... Ahora, ¿quiénes son beneficiarios? Un pequeño grupo económico que está contento porque tal cosa, porque tal otra, porque va a poder gastar el dólar tarjeta, no sé qué, hoy leí que va... Entonces, no te podría decir cuál va a ser, cómo continuarán las cosas, porque no tengo seguramente hombres avesados o grandes conductores como el gobernador, que es un visionario político, tendrá alguna visión más estratégica de la cuestión. Él claramente nos decía el año pasado, cuando estábamos en elecciones, que íbamos En a la elegir campaña. exactamente, que era un pueblo que estaba por elegir a su verdugo. Sí. Ahora, la gente no era consciente porque parecía hasta una humorada, parecía cuando él, ¿se acuerdan? Se paraba frente al pizarrón y empezaba afuera, Sí, totalmente. afuera del Ministerio de Salud, ministerio, cuando Trabajo. iban a volar, cuando no íbamos a tener vacunas, cuando no íbamos a tener... Por Dios, es como dijo él, era destruir el Estado desde adentro. Destruir, era un topo que venía a destruir el Estado desde adentro. Y la gente, yo creo que no sé, también fue, creo en cierta forma, una llamada de atención al político, a la clase política, al político. Claro. Vamos, por ejemplo, al contexto internacional. Ganó nuevamente Donald Trump. Sí. Donald Trump. Y bueno, lamentablemente el presidente Biden no estaba en condiciones físicas de seguir asumiendo esto, y tomó la posta Kamala Harris, una mujer con una integridad, una mujer de la política, una mujer que dio su vida por la política. Pero creo que leí en una de las conclusiones de cuáles habían sido los motivos por los cuales la gente, el electorado, se había volcado nuevamente a una persona como Donald Trump. Claro. Y era porque quería en cierta forma castigar a la clase política de raza, Claro. que era en este caso Kamala Harris, y bueno, y impensado. Creo que eso también creo que es un llamado de atención, que es un fenómeno que creo se replicó, claro. se dio Y también ahora, de cierta forma. Porque el este hombre no tenía Claro. ningún tipo de experiencia en el ámbito de la política, y no es, por Dios santo, no es que la política es algo para improvisar, porque de las medidas políticas dependen
cientos, pero cientos de vidas. Sí. Ahora, estás hablando de la vida de los políticos. ¿Cómo se va a armar la vida interna del Partido Justicialista para constituirse como una oposición fuerte al gobierno nacional? Ahora tenemos la fórmula Cristina Mayans, un formoseño, un clorindense, en este gobierno del Partido Justicialista a nivel nacional. Es un armado sumamente importante. ¿Cómo se van a posicionar? ¿Cómo pensás vos que van a estar trabajando desde ahora y adelante, y bueno, y el rol que tiene el gobernador en esto de unir al partido, ¿no? Porque él también, como estratega, ha mantenido reuniones y charlas en forma permanente con distintos gobernadores, con distintos dirigentes del partido a nivel nacional, ¿no? En cada una de las provincias, fundamentalmente en las del norte. Sí, acá es necesario resaltar sobre todo y hacernos un poco, en cierta forma, diría los niños creérsela. El gobernador tiene una relevancia impresionante y una presencia impresionante en lo que es el movimiento nacional justicialista a nivel nacional. Recordemos que él es el presidente del Congreso. Del Congreso. Y la representación que tiene hoy la provincia de Formosa a nivel, y hablo a nivel partidario, sobre todo a nivel del movimiento nacional justicialista, que es la columna vertebral en la cual se sostiene todo lo que es el marco electoral, sobre todo fundamentalmente. Y la presencia de la provincia de Formosa con sus representantes, como lo es el compañero José Mayans, es fundamental, y en eso tenemos que sentirnos orgullosos, porque eso es producto de la gestión y de la estrategia con la que se maneja el señor gobernador, y sobre todo por el respeto que tiene de sus pares. Claro. Hemos sido una provincia, tal vez, quizás, me arriesgo a decirlo, una de las más perjudicadas con las políticas nacionales del presidente Milei, no solo con la suspensión de la obra pública. No hemos recibido ATN, no hemos recibido cantidad de fondos. Se tuvo que hacer cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Incentivo docente, conectividad, se de los módulos alimentarios para las comunidades originarias. Sí. Exactamente, conceptos que antes eran enviados por partidas nacionales, ahora la provincia se tuvo que hacer cargo de esto. Se tuvo que hacer cargo también de lo que son los módulos alimentarios. Recordemos también que existen convenios que son de transferencias automáticas que tampoco se están cumpliendo. Entonces, sinceramente, hay un sinnúmero de cuestiones en las cuales el gobierno nacional tomó estas medidas, y creo que el gobernador, con una muy buena administración sostenida hace más de 20 años, pudo aminorar el impacto. Pero sin lugar a dudas, la relevancia y la importancia que tiene Gildo Infran a nivel nacional es muy grande. Y lo vemos a ello, producto de ello estamos viendo que José Mayans es el vicepresidente del partido, y con todo lo que está significando esto, porque justo fue un día antes de la asunción de la nueva comisión, un día antes de que sepamos públicamente la sentencia con respecto a Cristina Kirchner. Sentencia que, por cierto, no está firme aún, así claro. que no. Justo que hablabas de las mujeres en la política, ¿no? Y sí, van contra la máxima referente a nivel nacional de la política de la oposición. Sí, pero además de que es la máxima referente y que es una mujer, es la que mejor performance tiene de la oposición en términos de encuesta, de la oposición del gobierno nacional, te estoy hablando. O sea, pensando en términos del gobierno nacional, la mejor candidata de la oposición que tiene el caudal electoral sigue siendo Cristina Kirchner. Entonces siempre, ¿no? Cuando algo molesta, lo ensuciamos como para tratar de barrerlo. No pudieron, y veía esos comentarios tan dolorosos y vergonzantes, ¿no? Sí. La bala que no salió, pero el fallo que sí sale. Sí,
esas alusiones a lo que fue el intento de magnicidio de Cristina, todo lo que su figura implica para el movimiento nacional justicialista y obviamente el temor que genera en el gobierno nacional de turno, ¿no? Por eso tanto ensañamiento. Que generan en cualquier gobierno que no sea de tinte, que sea sobre todo del tinte no sé si es liberal, libertario, cómo se llaman ellos ya, pero que no sea del campo del movimiento nacional y popular. Claro. La figura de Cristina es fundamentalmente muy fuerte y sobre todo porque hay mucha gente, y acá voy a hacer un paréntesis, mucha gente que tuvo un cambio de vida en su ingresos, en su nivel de vida, tuvo posibilidad de crecer económicamente, y eso se lo debe sobre todo a la presidencia de Néstor Kirchner. Recordemos que Kirchner llega con muy poco margen de caudal de votos a la presidencia, con un país que venía arrasado después de la crisis, endeudadísimo después de la crisis del 2001, donde justo recordabas vos este diciembre trágico, donde tuvimos creo que eran 5 o 7 presidentes, no me acuerdo, ya que teníamos que duraban 2 o 3 días, y terrible. Después de eso, bueno, y del periodo que estuvo Duhalde, y que venga aquel gobernador de una provincia del sur, desconocido para gran cantidad de los argentinos, y sea presidente con el escaso porcentaje que fue. Cómo cambió la vida de los argentinos. Creo que él habla de la grandeza del pueblo argentino, que es esclarecido y agradecido, porque Néstor Kirchner cambió la vida de cientos de argentinos que estaban producto de la crisis que se vivió sobre todo en el año 2000, destruidas. Y claro, Formosa tuvo la reparación histórica y gracias a eso un desarrollo importante, ¿no? No podemos olvidarnos de la reparación histórica. Tenemos luz, tenemos rutas, tenemos conectividad, tenemos escuelas, y las tenemos gracias a esa reparación histórica que vino Néstor Kirchner a darnos como una provincia postergada. Hace un rato hablábamos en la previa del partido que ya habrá empezado, pero por lo que veo no hubo gol. Por lo que está tranquilo. No, está tranquilo porque no se escuchó cohetes ni nada. Y justamente hablábamos y yo te decía, mira, yo tengo mi mamá que es paraguaya, así que, y sobre todo nosotros que tenemos tanta vinculación con el Paraguay, una provincia que ha sido por muchos años postergada por nuestra ubicación, que resulta estratégica. No viables, decían, éramos no viables, claro. Éramos más paraguayos que argentinos. Territorio de entrega, éramos, sí. Exactamente. Sí. Bueno, hoy el formoseño está orgulloso de ser formoseño. Totalmente. Y está esclarecido que tenemos una posición estratégica geográficamente. Porque estamos en una posición fundamental para los pasos que se dan desde lo que es Brasil, Paraguay, para llegar a Chile, para llegar al paso de Jama, a través de nuestras rutas. Claro. Nosotros, cualquiera que transita la ruta 81 puede ver cientos de camiones internacionales que van a Salta para pasar al paso de Jama, o diferentes cuestiones que vienen de tránsito de Chile para ir a Paraguay o ir a Brasil. Y todo eso, más la hidrovía, que es otro negocio que está queriendo hacer Milei, también el tema de la privatización de la hidrovía, que es lo que está, creo, intentando. Yo creo que todo eso, el gobernador Gildo Infra nos dio esa identidad y ese orgullo de ser formoseños. Nos enseñó lo maravilloso que es esta provincia, y es una provincia que es muy joven. Y tiene muchísimas posibilidades. Que es muy joven, tiene muchas posibilidades y que tiene que seguir creciendo. Que tiene que seguir creciendo con este pueblo formoseño en paz y armonía, y que tenemos que tener posibilidades todos de desarrollarnos y de vivir en el lugar donde queremos y donde sobre todo echamos raíces. Claro, hablabas recién de conectividad y de privatizaciones, y es imposible que no se me venga a la cabeza Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto puede representar para los formoseños
que finalmente se termine privatizando la empresa. Perder aerolíneas. Y para los formoseños no es solamente los formoseños, sino es para los argentinos una línea de bandera. Claro. Es algo que nos identifica en el mundo y que nos representa en el mundo. Entonces no tendríamos que, yo creo que la visión tiene que ser mucho más amplia y preguntarnos como argentinos qué pueblo queremos, que ya lo vivimos esto, ya lo vivimos, y YPF, claro, los yacimientos petrolíferos fiscales, sí, ya lo vivimos, y creo que hay que reivindicar sobre todo lo que son las cosas que nos identifican como argentinos. Quiero preguntarte algo. No solamente en un partido, nosotros tenemos que tener claro, esta pasión por ser argentinos. No solo cuando juega no en la solamente Argentina, claro, cuando Messi está en la cancha, claro, dándolo todo, claro, sino cuando nuestra línea de bandera está en riesgo, nuestra aerolínea insignia está en riesgo, cuando YPF está en riesgo, cuando nuestras universidades también peligran, nuestras universidades, cuando todos los derechos de las mujeres están en riesgo. Ahí tiene que estar la argentinidad a flor de piel, pero celebro muchísimo que tengamos todos la camiseta puesta hoy a la noche para cuando Messi sale a la cancha y todos los gladiadores de Messi, pero también en todo esto tenemos que ser escuchados cuando nos dicen no, porque Aerolíneas es deficitaria, no, porque, perdón, claro, habría que ajustar financieramente lo que corresponda, y desconozco todo ese tema porque no corresponde, creo, pero cuando el fin de semana pasado llegaron estos invitados a la conferencia, decían si quieren hacer oposición al gobierno de Gildo Infran, encolúmnense con nosotros, porque nosotros no nos vamos a encolumnar con nadie. Eso le dijeron a los que son el arco opositor, al gobierno de la provincia. Pero ya vimos el año pasado cómo la oposición no se unificó y en definitiva terminaron perdiendo bancas desde el Frente Amplio Formoseño y ganaron bancas desde el partido de Paul-Troni. Ahora, ¿con cuánto por ciento es Paul-Troni? 8. Con el 8%. Claro, el 8, claro. Ese es el señor 8%. Ese es el señor 8%. Que habla el senador. Sí. Creo que nunca un senador de la oposición tuvo tan baja representatividad, me parece. Porque claro, el 8% de un electorado sobre el 100% me parece que hasta es una performance que... Bueno, que a mí me daría vergüenza, no sé ustedes, pero a mí me daría vergüenza. Un senador con un porcentaje del 8% habla más de la calidad de la oposición. Sin lugar a dudas, es su propia carta de presentación. Porque si sobre un 100% en el electorado sacás el 8% del electorado, creo claro, que cualquier comentario excede abundante e innecesario. Pide la intervención de la provincia. Claro. Pide la intervención de la provincia. Con ese 8% de respaldo con ese 8% pide la intervención de la provincia, que tiene las cuentas públicas ordenadas, que tiene paz. Vos podés caminar, salir de acá tranquilamente, tiene escuelas, tiene docentes, tienes clases, tiene salud, tiene centro de salud en cada barrio, acceso. Tenemos realmente, o sea, es hasta descabellado, pero además acá voy a resaltar esto: la oposición del gobierno la oposición al gobierno provincial, la oposición al gobierno del doctor Gildo Infran, era constante con que había que modificar la Constitución. Hemos escuchado sus performances en la sesión de la legislatura, y a mí voy a separarme de lo que es mi función pública y voy a ir a mi ámbito de abogada, o cuando era abogada sobre todo. Muchos de ellos son colegas que han dejado mucho que desear a la hora de expresar sobre todo sus opiniones vertidas respecto a este proyecto de convocatoria a convención provincial constituyente para modificar la Constitución. No han estado a la altura de las circunstancias. Cuando se han cansado de pedir esta reforma constitucional, votaron en cuando contra.
el gobernador convoca a toda la comunidad. Para esto han votado en contra. Sí. Por eso el fundamento de votar en contra. ¿Y cuál es la única posibilidad en la cual ellos ven de llegar a ser gobierno? Intervención federal. Claro. Tan lástima pidiendo una intervención federal. ¿Por qué no vamos? Hacemos campaña. Todos estaban diciendo, a partir de mañana salimos a la calle a hacer campaña, salimos a la calle. Tienen que salir siempre, muchachos. Sí. Claro. Porque con ese 8% no sé. No sé, no quiero explayarme porque creo que es tan bajo ese número que no merece ningún tipo de análisis. O sea, sobre un 100%, un 8% es hasta triste poder llamarse como sí. representante. Claro. Y creo que lo que es un partido centenario como la Unión Cívica Radical ha estado en una performance mucho más delicada aún que este nuevo senador que tenemos. Más delicada porque tampoco llegó a cubrir las las necesidades de la expectativas del electorado. Y quisieron seguir insistiendo con los que son sus candidatos que también iban por reelección, cuando ellos estuvieron siempre levantando la bandera de estar en contra de la reelección indefinida, sí. ¿No? Por eso. O sea, en el caso de la Unión Cívica Radical siempre proponían a los mismos candidatos. Mismos candidatos, y bueno, creo que el electorado formoseño ha sido muy claro también para ellos. El mensaje creo que es inequívoco en este caso, porque que te gane una persona que no es formoseña, que vino a vivir hace muy poco tiempo acá, que lo único que pregona son intereses propios, porque la verdad que yo no lo he escuchado decir nada interesante con respecto a propuesta para la provincia, más que pedir intervención federal, más que pelearse con uno, más que pelearse con el otro. Cuando era candidato y vino acá, en 2 años iba a reactivar el tren si lo votaban como gobernador. No, sí. Bueno, como diría el gobernador, revoleador de Hacienda, porque tampoco puede decirse que es consignatario, ni tampoco nada. Entonces, creo que el llamado de atención tiene que ser para toda la clase política en general, pero sobre todo la oposición tiene que replantearse muchas cosas, porque el pueblo formoseño es esclarecido y a la hora de las elecciones sabe perfectamente quién es el que está durante todo el año junto al pueblo y con el pueblo. No es común que un gobernador y todo su equipo de funcionarios se vayan una vez por semana a una escuela a Claro. compartir y convivir con la comunidad, o que se vayan a una localidad del interior. Y no es algo que se haga en años campaña. de No. campaña, se hace Todos todo los años, el todos año, los se años. hace esto, por Dios santo, se hace todo el año y todos los años, y una vez por semana. Claro. Una vez por semana estás junto al pueblo. Entonces creo que hay que respetar y revalorizar sobre todo la voluntad del soberano, porque el soberano se hace oír año tras año, y en esa voz que levanta el pueblo a través del voto, lo cual celebro muchísimo vivir en democracia, esta democracia que nos permite elegir a nuestros gobernantes y también ser electos, y celebro mucho la participación sobre todo y la inclusión de la mujer, aunque esta inclusión de la mujer la tenemos que pensar también nosotras en términos responsables. No es que nos incluyan por el hecho del género, ¿no? Claro. Las mujeres debemos estar a la altura de las circunstancias para poder representar y hacer oír las necesidades de las otras compañeras y las no compañeras, las mujeres, aquellas que sufren el día a día, porque la mujer no solamente tiene que vivir el ámbito laboral, porque las mujeres tenemos una vida laboral, sino también tenemos un aspecto muy importante en la vida familiar. Por supuesto. La vida familiar en todos los sentidos. Entonces ahí el pueblo formoseño se expresa en forma pacífica, pero se expresa haciendo oír su voz. Y en las urnas decide siempre aquello
y sobre todo aquel que siempre está acompañándolos. Perfecto. Porque hoy, cierto. además podemos ver a nuestro vicegobernador, por ejemplo, a lo largo y ancho de toda Recorriendo la el provincia. interior también. Recorriendo, Ujú. yo no creo que haya un vicegobernador que lo puedan encontrar jugando al fútbol los fines de semana con nuestros niños de las comunidades aborígenes, con otros niños del interior, un vicegobernador que se encuentra en todos los costados de la provincia. Vos abrís cualquiera de las redes y los encontrás al vicegobernador Participando de alguna actividad en una localidad del interior. actividades Sí, deportivas, sí, sí. actividades con los jubilados, Sí. actividades deportivas en un contexto donde el deporte también ha sido vapuleado a nivel nacional. Y Sí. eso justo lo hablo en el momento que está jugando Argentina. Así que El realmente deporte, el arte, la cultura, todo. Sí, todo. sí, sí. Pero bueno, yo tengo fe, esperanza sobre todo del pueblo formoseño, pero también del pueblo argentino. El pueblo argentino hará oír su voz seguramente en las elecciones y que sea siempre en pro y el bienestar de todo y cada uno de los argentinos y de los formoseños en especial. Que así sea. Ojalá. Sí, Y tenemos puestas nuestras expectativas en eso también. Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición a estar con nosotros. Bueno, y hacer esto tan lindo, ¿no? De una charla hablando de política. Creo que más que el agua, faltó un whiskycito y una picada ahí por la hora. Para ver el partido también. Whisky no No, tomo, así que no bueno. te agradezco, mejor el agua El agua nomás. No. Sí, yo la verdad que primero les agradezco y bueno, justo yo soy un poco despistada y Manu me dijo para venir ayer, yo ayer no podía. Bueno, Claro. Entonces le dije, no, mejor el jueves. Y cuando después me dijo Manu, el jueves hay partido. Y bueno, dije, pero igual, o sea, pero bueno, ha sido un verdadero placer estar acá, un placer conocerte, Leo. Igualmente. Un placer nuevamente compartir con vos, Marina. Gracias a Manuel que me invita y a todos los muchachos que están ahí. Y bueno, gracias por esta invitación, me siento muy, pero muy cómoda acá. Creo que es un espacio que tendría que acogernos más a todos. Las puertas están abiertas, Sí, sobre todo, te digo, volviendo, ¿no? El año que viene va a ser muy movido, ¿no? Esperemos habrá mucho que decir. que desfilen por acá las figuras. Sí. Seguramente. Le recomiendo a aquellos que están allá, si están escuchando, porque dudo que hoy tengamos mucha participación. No creas, ¿eh? Tenemos. No creas, Bueno. Tenemos que hablar de política. Sí, Tenemos que involucrarnos en Sí. política. Tenemos que hablar de política, es fundamental. La política nos atraviesa y cada una de estas medidas modifica no solo el curso de nuestras vidas, sino el curso de la vida que pueden tener nuestros hijos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Leo, vamos a despedirnos de la gente. Muchísimas gracias Perfecto. porque nos han acompañado. Vamos a ver cómo sigue Argentina. 1-1 dijo. me dijeron. Sí. 1-1 me dijeron por acá. Sí, Nico dijo 1-0 y terminó de decir el resultado y 1-1. Y Paraguay metió un gol. Bueno, Sí. pero ya están 1-1. 1-1. Vamos a ver cómo siguen. Y nosotros nos volvemos a encontrar. Así que muchísimas gracias y que pasen un buen fin de semana. Chau, chau. Exactamente. Chau. Y quemará